Damas y caballeros, bienvenidos al quinto episodio ya de Cueca. Hoy, como sabéis, vamos a hablar de Colombia, concretamente de una población que se denomina Armero y que en el año 85, hacía 39 años de ello, ocurrió una de las peores tragedias que ha sufrido no solo esta población, por supuesto, sino en general el conjunto del país. Es una tragedia que el año que viene ya hace el 40 aniversario y que todavía se sigue recordando por la magnitud que tuvo. Y para hablar sobre Colombia, ¿quién podríamos traer mejor que al profesor Duque Escobar? El profesor Gonzalo Duque Escobar es toda una eminencia dentro del país colombiano y no solo dentro de estos territorios, sino yo creo de toda Sudamérica. Lleva casi 50 años siendo profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales, ya desde el año 92, siendo director del Observatorio Astronómico de Manizales. Y el evento que vamos a tratar hoy, el evento sobre Armero, él lo vivió cuando estaba empezando su carrera. Lleva 10 años de profesor de la Universidad de Colombia, pero todavía estaba en ese proceso de aprendizaje, de conocimiento y de todo vivir este evento. Este evento que es espectacular en todos los sentidos de la palabra, no solo por las consecuencias que trajo, que fueron dantescas, sino por lo que es el evento en sí. Hablamos de una erupción volcánica que derrite parte del glaciar que venía del volcán, el volcán Nevado de Ruiz, en su cima, y esta fusión de hielo que había en la cima, junto con el arrastre de piedras, de lodo, etc., sepultó fundamentalmente a la población de Armero, que se encuentra en las faldas del volcán. Murieron más de 20.000 personas, por eso digo que es una de las tragedias que siempre se recuerda en Colombia, y con razón, y se seguirá recordando. Y bueno, yo creo que el profesor lo va a explicar mejor que yo, así que os dejo ya con él. Espero que disfrutéis de la charla. Hoy os tengo que pedir un poquito de perdón porque hubo fallos técnicos, tuvimos que grabar así poco improvisado. Vais a ver que no es el formato habitual en el que estamos los dos en la pantalla, sino que el profesor está desde el móvil y entonces se va alternando su palabra. Bueno, prácticamente habla él solo, porque yo nada más que me dediqué a aprender, así que veréis como prácticamente aparece en la pantalla de un formato vertical. Pero bueno, el audio está muy bien, la charla está mejor todavía, así que espero que, como digo, que lo disfrutéis y que aprendáis otro evento más que traemos al canal, en este caso la tragedia de Armero, que para el pueblo colombiano sobre todo marcó un antes y un después en cuanto a ríos naturales. Así que lo dicho, espero que la disfrutéis y os dejo con él. A ver qué nos cuenta el profesor Duque. Muchísimas gracias, profesor, por pasarse por aquí un ratito. La verdad que para mí es todo un privilegio que me dedique un ratito a hablar sobre Armero, porque he estado leyendo mucho sobre ello y me apetecía charlar con usted un poquito. Así que, lo dicho, muchísimas gracias y yo nada más que voy a aprender con usted hoy. Ay, espero no defraudarlo. No, ni mucho menos. Antes de ir propiamente ya a entrar en el evento en sí, sí que me gustaría contextualizar un poquito Armero, porque he visto por el mapa que se encuentra más o menos, ¿no?, en el centro de Colombia, unos 160 kilómetros de Bogotá. ¿Es así, es cierto? Sí, bueno, a ver, la región andina de Colombia ocupa el 24% del territorio continental. Claro. Entendiendo que Colombia, los mares son el 45% del territorio y el 55% de la zona continental. Pero sí, de esa zona continental, el 24% es la región andina, donde tenemos dos valles interandinos, el principal, el río Magdalena, y su afluente, el Cauca, también paralelo, separados ambos por la cordillera central de Colombia. Vale. Así que Armero está del lado de la vertiente del río Magdalena, es decir, en la cordillera central de Colombia, por la vertiente oriental, donde el río Lagunillas, que va a ser muy importante, al igual que el Azufrado, encuentran el valle de salida al Magdalena justo en una planicie en la cual estaba Armero. Claro, eso explicará muchas cosas, claro. Sí, pero también en Colombia tenemos
tres segmentos volcánicos importantes, uno muy al sur, en la región de Pasto, limítrofe con el Ecuador, otros en la región de Popayán, en el Huila, el Nevado del Huila es parte de eso, y el segmento volcánico más norte es el del Ruiz, que son también alrededor de unos 10, 12, 15 edificios volcánicos importantes, pero podríamos hablar alrededor de decenas, tal vez 30 edificios volcánicos, muchos monogénicos. Entonces el Ruiz es el más notable de los edificios volcánicos del segmento más norte de los Andes de Colombia, y ese volcán tiene una historia que es muy reciente. ¿Por qué lo digo así? Porque ya le decía que Colombia tiene tres cordilleras en la región andina. La más antigua de todas sí es la cordillera central, cuya edad se remonta más o menos a 550 millones de años. Estoy hablando de un periodo geológico en donde la vida estaba en los océanos en el planeta. Y esa cordillera se explica por un proceso de subducción de la placa Pacífico por debajo de la placa sudamericana. Después viene una segunda cordillera que se forma más o menos 230, 250 millones de años en la época en que aparecen las aves. En el Mesozoico, que incluye Triásico, Jurásico y Cretácico. Sí. Entonces es del segundo periodo cuando aparecen las aves. Geológicamente es muy diferente a la cordillera central, porque en la otra cordillera y hacia el Pacífico el continente parece formado de corteza oceánica, mientras que la cordillera central y la oriental están en corteza continental. Bueno, y la cordillera más joven es la cordillera de Cundinamarca, que tiene entre 20 y 40 millones de años. Y entonces, hasta que no se forme esa cordillera, yo no puedo tener definido bien el Valle del Magdalena. Vale. Entonces, conformado el Valle del Magdalena, ahí vamos a tener en lo que se llama el Tolima Grande, que son las provincias de Tolima y Huila, sí, en cuya porción norte Ramos Armero. Entonces Armero estaba en unos suelos muy fértiles del Valle del Tolima Grande, que es la cuenca alta del río Magdalena. La cuenca del río Magdalena, río que corre de sur a norte a encontrar el Caribe. Digamos que en la región andina de Colombia el 80% de la cuenca presenta procesos de erosión. En los 200 años que llevamos de construir la República, de 12 millones de hectáreas de guadua no queda sino el 4%. Estoy hablando de 50.000 hectáreas. Las guaduas, el bambú, la bambusa guadua, es un bosque, digamos, que está a mitad de distancia entre los valles interandinos y la cordillera. De los bosques secos nosotros teníamos 9 millones de hectáreas y no queda sino el 8%. De los bosques altoandinos, en la parte alta, teníamos 9.7 millones de hectáreas y no queda sino la cuarta parte, el 25%. Entonces, ¿eso en qué se expresa? En que el río Magdalena tiene una tasa de erosión que en toneladas de sedimentos por año y por hectárea cuadruplica la del Orinoco y la del Amazonas, y están virtiéndose al Caribe por el río Magdalena y su afluente el Cauca, 150 millones de toneladas de sedimentos anuales. ¿Eso en qué se expresa? En que se ha reducido la pesca en el río Magdalena de 80.000 a 7.000 toneladas de pescado al año. Y en el Canal del Dique, que es una obra del siglo XVII, de 30.000 toneladas anuales a solo 3.000. Digamos, 150 millones de toneladas de sedimento. 100 los aporta el Magdalena y 50 el río Cauca, que es su afluente. Y en el Caribe, entre Cartagena y Santa Marta, pasando por Barranquilla, y ahí se incluyen las islas del Rosario,
se ha dado el blanqueamiento del 80% de los corales. Entonces, en la cuenca del Magdalena urge recuperar o resarcir los derechos bioculturales del territorio. Cuando digo el territorio de la cuenca del Magdalena y cuando digo derechos bioculturales, es que en Colombia todavía se han entendido los territorios como simples espacios geográficos, que siendo eso es mucho más que eso. Un territorio, si lo miramos como un solo espacio geográfico, es un objeto de transformaciones, y resulta que los territorios hay que verlos como sujetos de derechos bioculturales, porque hay relaciones dialécticas de simbiosis y parasitismo entre las colectividades humanas que ocupan el territorio y el medio ecosistémico. Claro. Y esa relación ha sido eminentemente conflictiva, que las transformaciones del territorio, es decir, del medio natural, no han sido ecológicamente sólidas y tampoco han sido compatibles con la cultura. En ese marco podríamos decir que entonces la historia de lo que es Armero pasa por tres eventos históricos. Uno de 1595, que 2 horas después de salido el sol, pues reventó el Ruiz y bajó un flujo de lodo a ese lugar antes de estar Armero, y murieron alrededor de 650 indígenas gualíes que habitaban el territorio. Y vamos a tener en 1845 un flujo de lodo, y ahí donde van a fundar más tarde a Armero, mueren alrededor de 1.500 personas que estaban ocupando en el valle de salida del río Lagunillas, donde uno de los afluentes es el río Azufrado. Y luego se construye Armero a pesar de esa historia. Y entonces cuando empezamos el proceso, por la coyuntura del Ruiz, recuperamos esa historia que la había escrito el sacerdote jesuita Jesús Emilio Ramírez, un notable geofísico colombiano con mucha historia de importancia latinoamericana en sus aportes. Jesús Emilio Ramírez manejaba el Observatorio Sismológico de los Andes. Él tenía en una obra titulada Historia de los terremotos en Colombia, esta historia que le acabo de relatar. Y a pesar de que en la universidad hicimos un foro público, yo venía vinculado incluso con la central hidroeléctrica de Caldas en el proyecto de investigación del potencial geotérmico del macizo volcánico del Ruiz. Entonces los compañeros de allá, por estar yo en la universidad y no en la oficina de ellos, quisieron que coordinara la parte técnico-científica de eso. Y empezamos a trabajar, y resulta que estaba recién creada la Facultad de Geología de la Universidad de Caldas, incluso en el año de 1983, para apoyar la creación de esa facultad. Organizamos un seminario de vulcanismo, tectónica y riesgo sísmico, al cual invitamos personajes de la vida nacional, pero también a Domenico Patella, que fue profesor mío en geofísica, él es de la escuela italiana, a Michel Hermelín, que había sido director del Ingeominas, es el primer geólogo ambientalista que tiene Colombia, desafortunadamente ya murió, a Hans-Jürgen Meyer, muy amigo de Michel Hermelín, pero también geofísico formado en Alemania, y quien fue el creador del Observatorio Sismológico del Sur Occidente colombiano. Invitamos también al padre Goberna, que había sucedido en sus oficios, al padre Jesús Emilio Ramírez, quien ya había salido del Instituto Geofísico, e hicimos un seminario en la Universidad de Caldas, aunque yo soy de la Nacional, es vecina de esa universidad, a nuestra escuela. Y desafortunadamente, por una visión, digamos que el decano era muy experto en prospecciones auríferas. Entonces él dijo, no, ese es el león dormido. Y los geólogos que habían ahí, muy jóvenes, porque se estaba creando facultad por su juventud y venir de otros lados, pues le apostaron a lo que el decano decía, que eso era el león dormido y que no reventaba. Pero nosotros, como ya veníamos de un proceso
de geotermia, teníamos otra información con los italianos, con gente de mucha escuela, por ejemplo, Domenico Patella, Franco Barberi, la escuela italiana en general, que habían estado trabajando con nosotros la geotermia, pero igualmente se aproximaron con esa coyuntura geólogos importantes como Maynard Hall, que siendo formado en el Servicio Geológico de los Estados Unidos y habiendo pasado por la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, se había ido al Ecuador a trabajar el riesgo del Cotopaxi. Entonces, John Tomlin, al igual que Maynard Hall, por parte de las Naciones Unidas, vinieron, alertaron a Geominas y nos abrieron los ojos del riesgo que había para Armero, pero nosotros ya teníamos la información histórica y eso simplemente nos permitió, muy inexpertos por supuesto en todo esto, tener claridad de que la amenaza era una cosa definitiva, que era letal, que era importante. E hicimos los llamados, pero ¿qué pasó? Que en Colombia, desafortunadamente, no había institucionalidad porque no había una institución que se responsabilizara asumiendo acciones específicas, no solamente en términos de prevención, sino en este caso, más que la prevención, ya era para atender la emergencia, previniendo el desastre. Entonces, adicionalmente, se dio la triste coyuntura que en la dirección de Geominas había un geólogo que era muy amigo del decano de la Facultad de Geología y le comió cuento a este señor que era experto en yacimientos auríferos, a tal punto que incluso un muchacho muy brillante, Jorge Dorado, egresado de la Universidad Nacional, que daba paleontología, también era de la idea de que eso era el león dormido. Se fue con los alumnos y el día en que reventó el Ruiz estaban cayendo cenizas en Armero, porque a las 4 de la tarde empezó el proceso preeruptivo a anunciar el paroxismo que ya se venía y estaban cogiendo cenizas y murieron allá él y varios estudiantes. Es muy triste, muchachos recién egresados pues y toda esa cosa. Entonces, ¿a qué apunto? A que la ignorancia, la falta de conocimiento, pero en particular la falta de institucionalidad como factor primario pudo explicar un desastre. Y hoy en día Colombia pues ha tenido una evolución porque después de lo del Ruiz, pues bueno, cuando se hizo el Ruiz se montó un fondo de reconstrucción llamado Resurgir y además de eso pues se hizo la reconstrucción de Armero por una gran firma de Bogotá, pero eso lo desmontaron. Pero sí se creó el Sistema Nacional de Atención de Emergencias, aunque inicialmente muy precario. ¿Por qué? Porque estaba concebido solamente para la fase de emergencia. No tenía nada acumulado de la experiencia de reconstrucción para el después. Y lo más grave que en la parte de prevención, que era más importante, no estaba implementando nada. Claro. Entonces vino el terremoto de 1999 y fueron pasando varios directores en la Oficina de Gestión del Riesgo. Y entonces Camilo Cárdenas, una persona muy brillante, estaba en ese momento y había discutido con él la importancia de trabajar en la parte de la prevención, porque era más barato prevenir que curar en los desastres. Yo le decía al doctor Camilo, el sistema es muy incipiente porque usted es un funcionario del Ministerio de Gobierno, que si hay un problema en un municipio de Colombia, aquí tenemos este problema, y usted lo que le dice es gástese la plata del municipio, si se le acaba, tome la plata de la provincia o del departamento, y apenas acabe todo eso, ahí sí toquen la puerta en Bogotá para conseguir recursos de la nación. Esa era la forma como funcionaba. Un ente eminentemente burocrático con muy baja capacidad de gestión. Pues con el terremoto del eje cafetero, llamé a Camilo Cárdenas porque a mí me mandaron 2 años a acompañar el proceso de reconstrucción en el Quindío, un terremoto que dejó 1.185 víctimas mortales de magnitud 6,2, un sismo de 17 kilómetros de profundidad, entonces los daños fueron significativos. Y llamando a Camilo,
Le dije, Camilo, mire que están para la reconstrucción del eje cafetero, como desmontaron lo de Resurgir, que era la reconstrucción que había quedado en el Ruiz, están poniendo que cada departamento haga una agencia o una empresa pues semioficial para emprender la reconstrucción por cada municipio. Y a nosotros en Caldas nos tocó uno de los 9 municipios más afectados del Quindío. Entonces Camilo entendió y vino y habló con Everardo Murillo para que se tratara de institucionalizar la reconstrucción. La necesidad que Camilo había hecho importantísimos esfuerzos para la fase de prevención, y cuando pude llegar en nombre de la Universidad al Quindío encontré que en el municipio de Pijao, que es un municipio de 5.000 habitantes en la cabecera, muy pequeño, ese comité de emergencias había tenido reuniones más o menos sistemáticas, no mucho, pero por lo menos tenía unas actas y tenía un presupuesto de $1 millón. Y con el terremoto, Pijao quedó aislado porque la carretera se cerró, las redes eléctricas se destruyeron y todo. Ellos tomaron decisiones sin depender de Bogotá. Entonces le dije al doctor Camilo, mire que la fase que usted implementó está funcionando porque aquí la gente se apropió de la responsabilidad. El comité de emergencias había un presupuesto de $1 milloncito. Era el salario del alcalde más o menos. Pues se vinieron y vieron eso con mucha cosa y se trató de institucionalizar eso, pero resulta que hubo que esperar hasta el año de 2010 y 2011, y estoy hablando del año 99, o sea que hubo que esperar prácticamente 12 años a que se diera una situación bien complicada con el fenómeno del Niño, en donde en Colombia tuvimos alrededor de 30 municipios requiriendo reasentamiento, 20 de ellos como Gramalote exigiendo reasentamiento por fuera de su jurisdicción. Entonces, cuando Colombia vio la cosa de esa magnitud, se creó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial del año 2011, la LO de 2011, y con esa ley orgánica el ordenamiento territorial en Colombia por primera vez incluye la gestión del riesgo y la visión de futuro. Es decir, ellos dicen, no podemos seguir construyendo municipios en zonas de riesgo. Eso es importantísimo. Y se creó el Fondo de Calamidades, y esa pequeña oficina de un funcionario dependiendo del Ministerio de Gobierno se cambió por una cosa grande como Planeación Nacional. Entonces ya era una estructura sólida con presupuesto, pero quedaba todavía restando, aunque ya se hablaba del antes, el durante y el después, era trabajar de forma más efectiva o eficiente la apropiación social de los territorios por parte de las comunidades, para que la parte de la prevención pase por unos procesos sociales, entendiendo el territorio como una construcción social e histórica, en un país que históricamente, incluido ese periodo, todavía teníamos la idea de confundir el desarrollo con el crecimiento económico, aunque el crecimiento se diera a costa del medio ambiente y de la miseria de la gente. Entonces, hemos venido trabajando con la idea de que la construcción de un territorio implica que el territorio también sea incluyente y que los procesos sociales sean participativos. Y en eso estamos en este momento. Ese es como el estado del arte. El estado de la cuestión, el reto, sí, un poco. Vamos a volver un poco a 1985. Y porque quiero preguntarle así de forma rápida, ¿qué fue lo que fue un 13 de noviembre, si tengo entendido, ¿no? Sí. Ese día, ¿qué ocurrió exactamente para que pillara a la población tan desprevenida, o por qué fue algo repentino? No se esperaba nadie que ocurriera eso, no hubo, como usted me ha dicho, unos avisos previos. ¿Qué es lo que ocurrió ese día a nivel físico? O sea, erupciona el volcán, se fusiona, o se funde, mejor dicho, una parte del glaciar que tenía el volcán, y eso genera unos lahares, ¿no? Unos ríos de lodo. Sí. Que prácticamente destruye toda la población, por lo que tengo entendido, ¿verdad? Sí. Mire, le cuento esto. Ya en el país
se habría discutido el riesgo de Armero, incluso en una vereda llamada el Sirpe, a mitad de camino entre el Ruiz y Armero y sobre el río Lagunillas, un deslizamiento generó un represamiento del río. Ese represamiento del río pudo haber tenido pues alrededor de 20.000 o 30.000 metros cúbicos de agua. Y entonces la gente en Armero estaba preocupadísima porque se rompiera la represa del Sirpe, con mayor nivel de preocupación que lo que podía generar el Ruiz, con un flujo de lodo. Entonces, aquí en Manizales, yo hacía parte del grupo de la geotermia de la CHEC, hablando con la clase política, ellos oían, veían la cosa interesante. Estuve trabajando con la Cruz Roja, capacitándola para atender una emergencia, previendo los lahares y toda esa cosa, de un modo muy realista. Pero había grupos económicos en Manizales preocupados porque se desplomaba la economía. Entonces optaron por poner en la coordinación a un ingeniero amigo, y él, como comunidad científica, le decimos al comité de emergencias y que ellos decidan. Pero un poco indisciplinado, seguía trabajando con la Cruz Roja y toda esa cosa porque sabía que prevenir el desastre. Entonces, seguíamos desde geotermia yendo al Ruiz. Nosotros, ¿qué veníamos haciendo en el Ruiz? Inicialmente, a lo largo y ancho del Nevado del Ruiz hay varias fuentes termales. En esas fuentes termales tenemos aguas con diferencias químicas. Y entonces cuando usted toma una fuente termal, si las aguas son alcalinas, la temperatura máxima que alcanzaron por allá subterráneamente no pasó de 150 grados. Si las aguas son ácidas, la temperatura que alcanzó, que es agua lluvia que penetra, ¿no? Eso no viene del volcán, sino agua que se infiltra y llega a una fuente de calor. Están entre 150 y 250. Y si las aguas son cloradas es porque la máxima temperatura que alcanzaron en la fuente de calor supera los 250 grados. Y de todas las fuentes termales había solamente una que tenía la condición de agua ácida. Estoy diciendo que la temperatura estaba entre 150 y 250 grados. Pero también nosotros mirábamos las aguas termales a ver si con el tiempo, pasando inviernos y veranos, si eso cambiaba era porque el reservorio era pequeño. Pero si a pesar del invierno y el verano se mantenían las variables físicas en el tiempo, nos permitía a nosotros hablar de un reservorio de gran tamaño. Pues haciendo ese estudio se presentó la coyuntura. Y entonces me pusieron a coordinar el grupo como un coordinador técnico. Entonces esa era la investidura que yo tenía. Y a Bernardo Salazar, que era el jefe de la oficina, con la coyuntura del Ruiz. Bueno, Bernardo, usted se va para el Riva. Se va a hacer en el arbolito que está a 9 kilómetros del Ruiz. Y todos los días va a mirar el sismógrafo. Nosotros estuvimos tratando de conseguir los sismógrafos con el Ingiominas y no era posible. Sabíamos que la dirección del Ingiominas y que le estaba apostando a que eso era el león dormido y no hacían eso. Pero Hans-Jürgen Meyer, que era el geofísico que nos estaba apoyando con Michel Hermelin, él decía, los sismógrafos están allá, pídanlo, los pedíamos, mandábamos carta de la alcaldía, de la gobernación, eso no funcionaba. Y con Michel Hermelin, que había pasado por la dirección de Ingiominas, estábamos haciendo una cosa para hacer el mapa de amenazas potenciales de los flujos de lodo. Esa era la urgencia. Entonces Bernardo Salazar todos los días iba y cogía el sismógrafo porque no teníamos equipo de telemetría. Ese papel lo procesábamos, lo metíamos nosotros en laca, lo secábamos y en laca y lo íbamos almacenando. Y el Bruno Martinelli, que gracias al Cuerpo Suizo de Socorro por una gestión de Hans Meyer, conseguimos que Bruno Martinelli, quien estaba en el Niragongo, un suizo, se viniera para Colombia y se ubicara en el Ruiz esperando algunas señales del volcán para ser interpretadas no solamente por él, sino por el equipo de Peter Maya Rosa en el Cuerpo Suizo de Socorro. Entonces, sí teníamos alguna posibilidad de estar monitoreando con muchas dificultades
el volcán, y teníamos un modelo muy simple. El modelo era, si los sismos están muy profundos y van subiendo y son primero a 5 kilómetros, después a 4, después al 3, teníamos la idea de que la cámara magmática podría estar más o menos a 5 kilómetros de profundidad. Entonces, si se movía la cámara magmática era delicado, pero si los sismos después de estar profundos van subiendo, podíamos saber que había un magma que estaba en posición eruptiva. Y la otra cosa que teníamos era la química. Cuando el magma está muy abajo, pues las emisiones van a ser ricas en CO2. Tiene que subir a zonas de menos presión para que haya H2S y a mucho menos presión para que haya hidrógeno y argón. Entonces las variaciones químicas contrastábamos con la profundidad de los sismos, pues teníamos una posibilidad de una erupción. Y lo otro era que si los volúmenes de gas eran muchos o la energía sísmica mucha, pues la erupción podría ser grande. Ese era como el planteamiento, y sabíamos que deberíamos enfatizar en medidas de deformaciones, porque cuando el empuje está muy abajo se deforma mucha parte del volcán, pero poquitico. Y cuando está a punto de salir el magma, se deforma solamente la punta del volcán y mucho. Entonces las variaciones espaciales y en magnitud de las deformaciones, ajustada con la química y con lo que observábamos de los sismos, era todo el mecanismo predictivo que teníamos nosotros, entendiendo que las erupciones no se predicen, sino que se pronostican, en el sentido de que no podríamos decir a tal hora reviente, sino que hay una probabilidad alta de que ya se venga un evento grande, mediano, pequeño. El 13 de noviembre, a pesar de todas las dificultades de no haber podido implementar las medidas de deformaciones, porque los equipos de topografía no tenían la resolución para eso y no era fácil la logística, de todas maneras, a las 4 de la tarde hubo un pequeño evento y entonces se dio un pequeño flujo de lodo que tapó la vía Murillo, pero un deshielo pequeño, que alcanzó a salir magma caliente en forma atomizada, digamos flujitos piroclásticos pequeños que derritieron el hielo. Sí. Con el gran paroxismo, después de la erupción nos vamos a dar cuenta que se cubrió el 20% del glaciar del Ruiz, que tenía más o menos 20 kilómetros cuadrados, y se fundieron alrededor del 10% de los hielos, pero todo sesgado hacia el norte, porque la dirección de los vientos en ese noviembre era hacia el norte. El clima andino colombiano, dependiendo de la temporada del año, o los vientos vienen hacia el occidente, que es Manizales y Pereira, sí, o si es después de los equinoccios, que es el invierno, los vientos van hacia Villa de Leyva, hacia el norte. Ese 20% del glaciar que se cubrió con toda la erupción, pues va a ser más bien hacia el norte. Y los grandes flujos de lodo se van a originar sobre todo en el río Lagunillas, el río Azufrado, el río Gualí y algunos afluentes que vienen hacia Caldas. Pues Bernardo Salazar dio el informe que había un pequeño evento con un flujo de lodo. Y nosotros el día anterior habíamos el cráter sacando muestras de gases, porque la química no la hacíamos bajando al cráter que tenía 1 kilómetro de diámetro y 180 metros de profundo, y sacábamos muestras antes de que se contaminaran con el aire, y esas muestras las examinamos en el laboratorio de química el día de la erupción, que fue un martes. Digamos, habíamos bajado, el día anterior habíamos bajado, estábamos ese día en el laboratorio a las 7 de la noche, empezamos a examinar las muestras a las 6 de la tarde o 7, pero hacia las 7, 8 de la noche incidió unos pequeños eventos y el paroxismo fue alrededor de las 9 de la noche y los flujos de lodo tardaron alrededor de 2 horas en llegar a Armero y en llegar a Chinchiná. Pues le cuento que en los municipios vecinos a Armero, que son cordilleranos y donde el río está encañonado y no hay riesgo de inundación, alcanzaron a escuchar el flujo de lodo. Igualmente, cuando salí del laboratorio a las 9 de la noche que bajé a la finca, al rato escuché a 2 kilómetros de distancia el río, una finca a las salidas de Manizales, escuché el río Chinchiná, y como sabía que se estaba dando eso y a las 9 se había dado el paroxismo, pues avisó y había un partido de fútbol y dijeron que el Ruiz había reventado, pero resulta
en Armero le habían dicho al cura pues que evitara que hubiera pánico y tal cosa. El gobernador también, en conclusión, a la gente le dijeron que reventó el río, pero que no iba a pasar nada. Así, todo lo desestimaron, y la mayor preocupación que se dio antes en Armero era por la represa del Sirpe, de unos 20.000 o 30.000 metros cúbicos agua a mitad de distancia. Entonces, en conclusión, resulta que todo lo que se había hecho, incluso aquí en Chinchiná había sugerido al comité de cafeteros que evacuara las instalaciones al lado del comité, y al director lo llamaron para que regresara la decisión y volvieron otra vez a ocupar la parte. Eso muestra el estado lamentable en donde la preocupación por la economía pudo más que las precarias acciones de prevención. Y se apagaron voces de importantes periodistas que de pronto acogían esas señales y se preocupaban porque habían entendido que la parte histórica mostraba que la cosa podía ser de otro tamaño. Claro. Entonces, todo el evento ocurre prácticamente por la noche. Lo cual... Sí, a las 11 de la noche, digamos, los flujos de lodo que llegan en 2 oleadas por Lagunillas y el Azufrado van a llegar a Armero. Y a los días siguientes encontré 30.4 kilómetros de flujos de lodo en la parte de río Lagunilla. Se encuentra el valle de salida en la zona de Armero, y el espesor promedio, pues los flujos se secan, se deshidratan, entonces, pero queda la huella. Nos dimos cuenta que la proporción de agua contra sólidos varió del 50 al 60%, mal contado. De esos 60 millones de metros cúbicos de lodo que pudieron llegar a Armero con un promedio de 2 metros de espesor, cubriendo 30.4 kilómetros cuadrados, la mitad era agua y la mitad eran sólidos. Y de ese agua, el 10% de los glaciares que se derritieron fueron la gran componente, aunque la erupción también trae pues agua incorporada. Un evento desde luego increíble, dantesco. ¿Usted estuvo en Armero los días después de que ocurriera esto? Claro. ¿Y que varias veces. ¿Cuál es Armero quedó arrasado. El escenario que se encuentre tuvo que ser espeluznante, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las cosas que estuve observando era el espesor promedio de los lodos, y también pude advertir el efecto dinámico de los flujos de lodo sobre el concreto, rayándolo y desgastando las estructuras, un efecto de lija de los flujos de lodo. La otra cosa es que en los datos que nosotros teníamos en la historia, cuando el flujo de lodo llegaba a Armero, se desviaba parte hacia el norte, hacia el río Sabandija, que es otro río del drenaje distinto. Pues también ocurrió que una parte importante se fue hacia Sabandija, pero pudimos calcular 1/10 de kilómetro cúbico, mal contado. Y lo que estábamos esperando por las erupciones históricas de 1595 era un evento más o menos de 1 kilómetro cúbico. Me explico. El Ruiz, la historia se remonta a 1.8 millones de años. Durante 1 millón de años aproximadamente hay grandes explosiones, se forman cráteres de explosivos de 5 y 10 kilómetros de diámetro. Después sigue un periodo de 500.000 años donde se construye el edificio volcánico, que es un estratovolcán de 2,5 kilómetros de altura, el solo edificio, pero la cumbre llega hasta 5.000 y punta metros de altitud. Y después sigue un periodo de 150.000 años aproximadamente, donde aparecen varios domos volcánicos, magma que se exprime a la superficie, como la masa de maíz que sale por los entrededos, y entre ellos se formó el cráter La Hoyeta, que es 4 kilómetros hacia el poniente, y el cráter La Piraña, que es 4 kilómetros hacia el oriente, alineados los cráteres con la Arenas, que es el cráter principal. Es decir, hay erupciones que estuvieron controladas por una falla que es de orientación oriente-occidente, que explica esos dos cráteres parásitos, porque el Ruiz
está emplazado sobre una falla con rumbo nor 15 grados este, que es la falla de Palestina. Y a lo largo de esa, que es la falla fundamental, estamos en el extremo sur de esa falla, y la falla es como una cola de caballo con varias tiras así de lineamientos. El magma ha emigrado yendo de sur a norte. Es decir, hay volcanes más antiguos hacia el sur, el Ruiz más reciente, y vamos a tener más al norte el Cerro Bravo por un ramal paralelo, cuyo edificio principal se destruyó más o menos hace 80.000 años, con un paroxismo grandísimo. Y el volcán que hay hoy en día no tiene huellas de glaciación, y son 4 cráteres que se van cerrando, mostrando que el proceso se ha ido disminuyendo con el tiempo. En el caso de Cerro Bravo, porque hubo un vaciado de la cámara magmática, pero no tiene huellas de glaciación, razón por la cual decimos que el Cerro Bravo actual es un volcán que no es tan grande como el Cerro Bravo padre, pero en proceso de irse durmiendo. En el caso del Ruiz hay una cosa singular, que en los últimos 12.000 años, después de ese periodo de 180.000, ha habido más o menos unos 12 ciclos de actividades volcánicas, en donde lo típico ha sido erupciones tal vez de 1 kilómetro cúbico aproximadamente, que podrían tener unos periodos de 100, 200 años o lo que sea. Entonces nosotros ya vimos que se había eruptado en 1595, y hubo un evento muy extraño porque no hay reporte de cenizas. Lo que creo es que se tapó el Ruiz, se tapó el cráter principal y una erupción lateral, porque hay depósitos de erupciones de alta energía lateral, pero eso explica que el flujo de lodo más grande que se haya dado haya sido el de 1845, superando el de 1595 y sobre todo el de 1985, que fue 1/10 de kilómetro cúbico, según lo pudimos evaluar, porque los depósitos de piroclastos cerca del cráter tenían un espesor que variaba de 6 metros a 8 metros allá arriba en la meseta, y además todas las cenizas se fue hacia el norte. Y en el año 2018 se exprimió un domo en el fondo del cráter. Ya le decía que la boca grande del cráter es de 1 kilómetro y abajo por ahí de 200 metros. Como una estructura de 160 metros o 180 de diámetro, que tiene una altura de 60 metros, una porción de magma que se exprimió a la superficie. Entonces, es curioso que cuando uno mira los volcanes de ese escenario al sur, tenemos el Santa Isabel, que no es un volcán como el Ruiz clásico, con el cono volcánico, el cráter, sino que son los 6 o 7 domos formando una herradura. Los de mayor desarrollo están en lo alto de la cordillera, han tenido nieve en los últimos 200 años. Entonces el Ruiz trata de tener ese comportamiento de domos que se exprimen. Por fortuna, en el 2018, ese domo que salió no alcanzó a tapar todo el cráter y tiene parte por donde está respirando. Pero la actividad anómala que ha tenido en los últimos meses son sismos que fundamentalmente están a 3 o 4 kilómetros a lo sumo de profundidad, y la cámara magmática puede estar más o menos a 5 kilómetros aproximadamente. Entonces la cámara magmática no ha estado molestando, salvo el último evento hace poquito, que tuvo un sismo de magnitud ya un poquito mayor a 3, tal vez 4 y pico, y a 5 kilómetros de profundidad en la zona de la cámara magmática. Y tiene una anomalía térmica que de pronto se tapó en el cráter, que no sería nada bueno. ¿Cuál es la razón por la que no sería nada bueno? Porque si el Santa Elena, ¿qué le pasó? Que se obstruyó el cráter y reventó por un lado. Reventó, sí, claro. Puede pasar lo mismo en el Ruiz. Pues ese es el temor, que si se obstruye el cráter, reviente por un lado. Eso me explica a mí por qué la erupción de 1845 fue un flujo de lodo muy grande, pero no hay reporte de cenizas. Qué interesante, qué interesante. Y le iba a preguntar, porque hoy está mejor monitorizado el volcán, imagino. Claro, no solamente está
con mejor nivel de instrumentación, sino más confiable porque es telemétrica, etcétera. Y hay una gran experiencia acumulada por el grupo de muchachos que ha estado en el observatorio. Pero no olvidemos de todas maneras que la complejidad de estos procesos, pues no es suficiente la experiencia, porque no se puede predecir nada, sino es un asunto de pronósticos. Y aquí, de ahí que a raíz de la crisis pasada me haya ido para Murillo cuando dijeron vamos a evacuar los 15 kilómetros, no estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque los sismos estaban a 3, máximo 4 kilómetros de profundidad, y considerando que la cámara magmática no estaba molestando y que el volumen de los sismos tampoco era tan grande, le dije al alcalde de Murillo: alcalde, usted es un municipio muy pobre, evacúe 5 y máximo 7 kilómetros en la parte de arriba, que hacia arriba hay menos gente que hacia abajo, porque si se pone usted a pensar que va a evacuar los 18, 15, 18 kilómetros, ni tiene plata ni hace nada, y a los que están en más peligro los deja. Y también le pedí al Murillo y al Consejo de Villa María en una reunión formal en pleno que pidieran una exención de impuestos como lo hicimos en el 85, donde salió la ley 44 del año de 1987, 2 años después de la erupción del Ruiz, y se crearon por esa exención de impuestos en Manizales 112 empresas, de las cuales fructificaron 47. Permitía que de pronto se hicieran inversiones, pero no en la zona de páramo. Sí les quise advertir que el Parque Natural Nacional de los Nevados no tiene declaradas sino 53.800 hectáreas, pero el páramo ahí son 102.000 hectáreas. Entonces, que pidieran una exención, una ley, para que en la zona de afuera, de amortiguamiento, más allá de los páramos, se hicieran inversiones para que Murillo volviera a ser la expensa agrícola del Tolima y de Colombia en trigo, como en los años 30, pero también para empezar a trabajar los procesos de aprovechamiento del potencial geotérmico sin vertir las aguas arriba, sino trayéndolos a los centros poblados para hacer turismo. Mientras las únicas aguas que nosotros encontramos con un potencial geotérmico interesante estaban por el lado de Villa María, las de Murillo pues no alcanzaban a superar los 150 grados, pero si se saca esa agua se puede tener un invernadero para el trigo, pero también para llevar turismo a la zona de Murillo y recuperar la economía, bajo la idea de que la prevención con un volcán no consiste en pensar en qué daño me hace, sino qué nos ha dado el volcán y cómo preservarlo y cómo volverlos huéspedes condicionantes de acciones y beneficios. Entonces, si no fuera por los volcanes, la cordillera era 1 kilómetro más bajita. Nosotros hicimos unos estudios de geofísica y encontramos que, así como el Ruiz tiene 2,5 kilómetros de altura, las lavas tienen profundidades que varían entre 800 metros y 1 kilómetro. La cordillera era más bajita. Recuerden que estos volcanes tienen menos de 3 millones de años, mientras la cordillera tiene 550 millones de años. Gracias a los volcanes tenemos páramos, tenemos biodiversidad, tenemos agua para 2,5 millones de habitantes en el territorio. Podemos hacer el aviturismo, y el solo turismo a nivel mundial es el 10,5% del Producto Interno Bruto y genera 1 de cada 8 empleos, mientras el solo café apenas es el 0,8% del PIB en Colombia. Entonces, con un bioturismo o ecoturismo, las comunidades cordilleranas pueden trabajar la parte de las artesanías, el aviturismo, la gastronomía y tener un proceso de convivencia con el volcán, respetándole los territorios, no construyendo donde hay flujos de lodo, manteniéndose lejos del páramo para preservar el agua. Ese es el enfoque con el cual hemos propuesto la prevención del desastre. Claro, sabiendo cómo puede actuar. En relación al actual armero, ¿cómo se encuentra Armero actualmente? Especialmente la gente siempre tiene un ojo puesto en el volcán, o es algo que más o menos se ha olvidado. ¿Cómo siente usted que vive la gente en Armero hoy en día? Sobre todo a nivel de los hijos de Armero todavía viven, hay personas de edad
y hay una organización, se llama Armando Armero, la organización se encuentra en internet, se llama Francisco, la responsable de eso, y entonces la idea de Armero es que se debería tener un holograma, como un museo en donde se pueda de forma virtual y con una maqueta recrear cómo era Armero, el desastre, para que ese lugar que es un santuario, en vez de ocuparse, más bien se tenga un centro cultural allá, claro, para que la gente se encuentre el lugar de sus antepasados, pero también puedan procesar la experiencia que se vivió en Armero para que ese legado le quede a la gente en Colombia, para que aprendamos a respetar los territorios y a entender que la ocupación no puede ser conflictiva. Ese es el actual modelo, porque el actual Armero es un campo devastado en donde la gente va y llora a sus antepasados, pero se vuelven a los lugares donde están actualmente localizados. No, hay que hacer algo más, y es un centro para que haya unos rituales, en donde la gente se encuentre, en donde la gente procese y donde esa experiencia realmente se capitalice en función de lo que debe ser el futuro del país en la convivencia y en la ocupación no conflictiva de los territorios. Pues sería muy buen proyecto para el año que viene, que se cumplen 40 años del desastre. Esa es la idea, y nombraron a Francisco, el que le comento de Armando Armero, pero sí se necesita generar un ritual y un instrumento pedagógico profundo con el sentido que debe tener. Claro, es lo más importante. ¿Se plantean algún tipo de actividades o charlas o concienciación para el año que viene con motivo de ese 40 aniversario? ¿O todavía no hay nada previsto al respecto? No, está organizando. Ha pensado en invitar a gente del Injominas, que ha sido importante en este proceso, de los actuales y de la gente que estuvimos allá, pues tuvo la generosidad de invitarme, y espero que de pronto entre todos pongamos un granito de arena, y con la creatividad de la gente que es de Armero saquemos una cosa más importante todavía. Cualquier cosa, por buena que parezca, siempre se puede mejorar. Esperemos que sí. Sobre todo de cómo funcionan los volcanes por dentro. Que le voy a contar un poquito cómo se alimentan los volcanes, porque no es fácil. La zona de subducción, que es la placa del Pacífico, se mete por debajo de Colombia, y en esta parte de donde están los complejos volcánicos, el ángulo de inclinación es de 40 grados más o menos, tal vez 45, y entonces al llegar más o menos a 100 kilómetros, cuando se mueve la placa de Nazca o empuja el continente, se derrite en rocas de por ahí abajo, que son de tipo oceánico, y esas rocas, pues las fallas geológicas por ahí abajo no están abiertas, porque la corteza es muy plástica, entonces funden y reemplazan, y por fusión y reemplazamiento el magma que se forma abajo, que es de origen oceánico, hierro y magnesio, va subiendo, y el continente, que es de sílice y aluminio, va contaminando ese magma y lo vuelve explosivo. Y cuando llega a 5 kilómetros, el magma dice: yo por densidad ya no echo para arriba, ya quedé aquí y aquí me quedo. Esa es la cámara magmática, y ahí se va acumulando el magma que subió por fusión y reemplazamiento, pero ya a menos de 5 kilómetros de altura, digamos a menos de 10 kilómetros de profundidad, las fallas geológicas ya son fracturas abiertas, tienen una expresión y no es tan plástica la roca como a 20 kilómetros y más. Entonces, ¿qué pasa? Que se prepara la erupción. ¿Y cómo se prepara? Resulta que dentro de la cámara magmática, que eso es mucho el volumen, hay movimientos de convección y sube el magma con los gases en forma líquida hacia la parte de arriba de la cámara, y los gases pasan a la fase gaseosa y se forman burbujitas, y sigue la corriente convectiva. Entonces, por los flujos convectivos, lo que hace es un proceso de desgasificación que me dice por qué la cámara magmática arriba es espuma, la piedra pómez lo muestra. Sí. Y si usted es una burbuja y yo soy otra, y en medio de los dos se mete una tercera burbujita de gas, las paredes suyas y mías se van adelgazando. Entonces, conforme se desgasifica más, llega el momento en donde el volumen de gas de una burbuja
triplica o cuadruplica el volumen de la diafragma que lo envuelve y se revienta la burbuja de la mitad, se revienta usted, me reviento yo, y entonces hay una reacción en cadena y los gases ya sueltos rompen el tapón, desgarran la chimenea y las diafragmas ya rotas las lanzan afuera con violencia a alta temperatura en forma de chorros, coágulos y goteras. Esa es la cosa. Pero entonces hay casos como en el volcán del Ruiz, que el coeficiente de las lavas es explosivo intermedio bajo, a diferencia de lo que es el Maxín y el Cerro Bravo, que es coeficiente explosivo intermedio, pero alto. En esos de coeficiente explosivo alto, la pluma eruptiva en el caso de un paroxismo se transforma en nubes ardientes, no es capaz de subir y hace más daño, mientras que en el caso del Tolima y el Ruiz, la pluma eruptiva fundamentalmente es vertical y no hace tanto daño, aunque surges en inglés, surge, como efecto de boquilla hacia los lados o que se desgajan de la columna eruptiva, y eso es lo que genera las avalanchas. Increíble. Incluso al norte de Colombia hay otra placa que es de Cocos que no es tan inclinada. Como no es tan inclinada, por eso no tenemos vulcanismo como en el caso del Ruiz, porque no se baja hasta 100 kilómetros y el ambiente no da para que tengamos volcanes por Santander y por Medellín. Menos mal. Sí. Pues lo dicho, profesor, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer que se pase por aquí un ratito. Y ya te digo, bueno, Antonio, he aprendido un montón. Bueno, y muy agradecido en nombre de la Universidad Nacional, muchas gracias. Lo poquito que yo le he compartido lo he aprendido de mis compañeros y de trabajo en la CHEC, pero también de mis alumnos en la universidad. Pues lo dicho, todo un gusto, muchísimas gracias. Pues esto es lo que nos contaba el profesor Duque Escobar. Como habéis visto, es una charla, es una ponencia prácticamente más que un podcast, pero es que tampoco tenía yo mucho más que interrumpirlo, así que espero que hayáis disfrutado, porque ha sido no solo es el conocimiento que tiene de los factores físicos, de los riesgos naturales que sufre Colombia y concretamente este espacio, es sobre todo la experiencia personal también de haber estado y de haber vivido este tipo de eventos y sobre todo esta tragedia en concreto, perdón. Así que nada, os veo en 2 semanas. No va a ser un evento concreto como tal, el de dentro de 2 semanas va a ser algo diferente, porque vamos a ver cómo se gestionan las emergencias en España y concretamente a nivel municipal, que es donde están especializados los invitados que tenemos. Hacen muchas más cosas, como veremos, pero sobre todo es la gestión de riesgos naturales a nivel municipal. Así que nada, os espero en 2 semanas y mientras, a disfrutar. Hasta luego.